buenas tardes, buenos días, buenas noches para algunos. Soy Arquela Granados, soy canalizadora, conectada también con la numerología cósmica, conectada también con mi proceso espiritual, con mi espíritu, que eso ha sido lo que me ha llevado a estar aquí, conectando con las personas que conectan conmigo. Quería, dejar por aquí un mensaje sobre lo que va a ser el día de mañana. Quienes me conocen bien saben que no es tan fácil aquí hablar por videos, pero lo hago desde hace un tiempo. Simplemente que siempre tengo ese pequeño desbloqueo al comienzo, porque no es fácil hablar por aquí. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que siempre me dicen que tienen mucho conocimiento y necesitan expresarse y comunicar. Y entonces antes de hacer el video decía, tanto que cuando estoy en las sesiones hablo de la expresión, de la comunicación, de comunicar nuestro mensaje de sabiduría y conocimiento que tenemos desde nuestro espíritu, ¿no? Porque cada uno tiene un proceso espiritual. Y entonces hay tantas personas que tienen tanto conocimiento, tanto por comunicar, pero por ese pequeño miedo de expresión no lo hacen, entonces están como escondidos, ¿sí? Uh, y, y nada, los invito a que conecten y que se expresen, y que yo sé que no es fácil, porque para mí no lo es. Hay personas que se les hace mucho más fácil conectar por aquí. Para mí, yo necesito grabar primero, después subo el video, porque se me hace más fácil. Solamente en compañía es que puedo hacer un video en vivo, porque, bueno, no es fácil expresarse y mostrarse, ¿verdad? Pero háganlo. Sobre todo porque el conocimiento que tenemos o la experiencia que estamos viviendo espiritualmente puede conectar con otras personas, porque cada uno tiene una verdad y cada uno tiene un conocimiento, y todos estos conocimientos se van conectando unos con los otros, y así podemos conectar con toda la información, siempre teniendo discernimiento, siempre conectando con lo que te resuena en el corazón. Pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Expresarnos, y para esa expresión necesitamos organizar todo ese conocimiento para poder entregar toda esta información. Y eso es más que todo lo que quería hacer hoy, sobre todo con estas energías que se están hablando de la luna llena, que es un gran movimiento. ¿Por qué es un gran movimiento? Porque se cierra un gran ciclo que se viene conectando para mí desde que comenzó el año, ¿sí? Se comenzaron a hacer movimientos muy grandes, y estos movimientos grandes que hemos hecho cada uno de nosotros, porque por más que sea, todos estamos en el proceso, ¿sí? Porque es un proceso colectivo, y al ser colectivo, cada uno de nosotros está haciendo está moviendo la rueda, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando estamos moviendo esta rueda, cada uno de nosotros viviendo desde su proceso, la rueda puede quedar separada porque alguien está como bloqueado en su proceso, ¿sí? Por decirlo así. Lo digo desde mi experiencia, desde lo que estoy viviendo, ¿ok? Entonces, por lo menos, para mí ha sido el proceso desde enero para cerrar un ciclo mañana, ¿sí? Por eso se las voy a explicar así, para comprenderlo mejor. Entonces se van haciendo pequeños movimientos. ¿Qué pasa? En estos movimientos que se hicieron desde enero, por decirlo así, hasta la fecha, estos movimientos han sido para cerrar ciclos, ¿sí? Pequeñas circunstancias que han aparecido en nuestra vida, donde vamos aprendiendo y vamos cerrando, ¿sí? Pero mañana es como la liberación de todo aquello que mantiene a un colectivo en una repetición, ¿sí? Pero
como diciendo el universo, ok, ya es hora de liberar. Y por más doloroso que sea, por más fuerte que sea, ¿qué es lo que tienes dentro de ti, verdad? ¿Qué emociones no has liberado? ¿Qué patrones no has liberado? Porque ya es hora de dar ese salto cuántico. Pero todo depende de lo que tú quieras hacer, tu libre voluntad, ¿sí? Porque hay personas que se están resistiendo al cambio y este cambio, al resistirse al cambio, comienzan a suceder cosas en su vida, pero no quiero hablar de eso porque cada proceso es un mundo y cada persona también tiene la libre voluntad de hacer lo que quiere y es la realidad, ¿sí? Pero siempre digo algo muy importante: si te resistes al cambio, vas a ver cómo las circunstancias y todo aquello a lo que no quieres ver en tu realidad va a suceder porque estás resistiéndote a este cambio. Y justamente este cambio, como está contribuyendo a lo que es la humanidad, por decirlo así, el colectivo, bloquea lo que es el paso de todo este círculo, ¿no? Y al bloquear este paso de este círculo se vuelve más lento el movimiento. Por eso es que se está dando un despertar espiritual masivo para que todas las personas entren en conciencia y puedan hacer que el círculo responda más rápido y sea más acelerado. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Por eso es que se habla mucho de vamos hacia adentro para mostrarlo afuera, para poder proyectarlo afuera. Y hoy cuando mandaba un mensaje al pequeño grupo que tengo de chicas, hablaba de la parte de cuáles son las palabras, ¿verdad?, que estás diciendo al universo, qué es lo que estás proyectando desde tu conciencia, porque cada palabra que digas será manifestada, ¿sí? Y sea lo que sea. Entonces, en este proceso donde el círculo está acelerándose, donde el círculo, como al despertar de conciencia, está siendo masivo, todo se proyecta para que la manifestación se acelere, ¿sí? Pero por eso es, ¿qué es lo que tienes dentro de ti? ¿Cómo te estás expresando hacia el afuera? Por eso es la liberación de todos aquellos patrones, todo aquello, no quiero decir la palabra negativa, toda aquella densidad, ¿sí? Entonces, todo aquello que está denso y que no hemos liberado dentro de nosotros, esa sombra, esa oscuridad que hay dentro de nosotros y que no hemos resuelto, tenemos que liberarla, ¿sí? Para dar ese gran salto cuántico. Porque, ¿qué pasa? Ok, queremos dar ese gran paso, ¿verdad? Queremos manifestar esa nueva realidad. Pero si todavía tienes cosas por resolver dentro de ti y no estás siendo sincero y auténtico contigo, se bloquea, ¿verdad? Entonces te quedas como parado, no estás dando ese salto cuántico que quieres dar. ¿Por qué? Porque estás siendo deshonesto contigo. Al liberar todas estas emociones que no estás expresando, que no quieres resolver, pero en este momento el universo te está diciendo, ok, resuelve todo esto que tienes dentro de ti, libéralo, porque mañana es toda esa liberación, pero no es solamente mañana, es que en estos próximos, en este próximo tiempo van a liberarse todas estas cosas que tenemos dentro de nosotros, densidad, que sí, que va a ser doloroso, sí, claro, pero para que todo, o sea, el otro día hablaba con una gran maestra que se necesita todo a veces, ¿verdad? Se entra en un caos, en toda una tormenta, y después de este caos y tormenta viene la claridad, ¿verdad? Y esta claridad mental es la que justamente nos ayuda a esa organización mental, que eso es lo que va a suceder en los próximos días, ¿sí? Entonces, viene un momento de este cierre de ciclos, de esta liberación de la densidad, ¿verdad? Y es una liberación de densidad colectiva. No solamente me libero
solamente de mis traumas, de mis patrones sano, sino que va a ser colectivo. ¿Y por qué va a ser colectivo? Porque si lo estoy haciendo yo, estoy emanando una frecuencia hacia el otro para que también lo influencia, ¿sí? Nos influenciamos unos a los otros. Y esta influencia es lo que nos va a ayudar a que todo esto se acelere y a que la rueda vaya circulando más rápido. ¿Qué sucede ahorita también? Hay muchas personas que están apagadas, ¿verdad? O sea, apagando su creatividad. ¿Por qué? Porque están en el automático todavía, o sea, están así, están parados, ¿verdad? Se sienten como estancados. Y esto lo hablé con una chica. Se sienten estancados, entonces no hay un movimiento. Y entonces dicen, pero no me sucede ningún movimiento. Pero no sucede ningún movimiento porque no estás haciendo ningún cambio. Estás viviendo en la misma repetición. ¿Cómo hago un cambio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Para realizar este cambio. Yo siempre digo abrir el corazón, pero abrir el corazón se refiere a, ok, rompo todos aquellos patrones que estoy viendo, porque llega un momento en el que, seamos sinceros con nosotros mismos, ya ni siquiera tenemos la venda aquí, sino que lo estamos viendo. O sea, yo estoy repitiendo esto y esto me está pasando otra vez, pero no sé cómo hacer el cambio porque realmente me da miedo, ¿sí? Pero ¿por qué tienes miedo de hacer el cambio? ¿Qué es lo que te lleva a prefieres seguir en un patrón que ya conoces a ir hacia lo desconocido, que realmente es lo que te abre la puerta a seguir adelante y a seguir enfrente con lo que realmente te conecta a tu propósito, ¿sí? Pero el otro día justamente hablaba de esto, de la inspiración. Hablaba con algunas chicas. ¿Qué es lo que me inspira, verdad? Y ahí, al momento en el que te conectas con tu inspiración, se va abriendo el corazón. Te das cuenta que lo automático no te inspira y entonces comienzas a desgastarte, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que todo esto se está repitiendo y que estoy viviendo en automático y porque no estoy haciendo cambios y me quedo estancado? En este automático te desgastas, tu energía se desgasta demasiado. No puedes resolver nada de lo que estás haciendo en ese momento, sea lo que sea, relaciones, trabajo, familia, lo que sea que estés viviendo. Te das cuenta que no hay un cambio, pero porque no hay un movimiento, ¿sí? No hay un movimiento que se manifieste donde tú digas, ok, estoy viviendo una realidad diferente. Entonces, todo esto te desgasta la energía. Llega un momento que al final del día no puedes más, no te sientes tranquilo contigo mismo y ahí es cuando dices, ok, esto no me está inspirando. ¿Por qué? Porque tu inspiración viene de la creatividad. ¿Qué es lo que estás creando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás creando en este momento? Y en este momento, si estás en automático, no estás creando nada para que suceda este cambio. Entonces, ¿qué es lo que me inspira? ¿Con qué me puedo inspirar? ¿Cómo puedo abrir mi creatividad? ¿Sí? Y para abrir esta creatividad es esa honestidad contigo. Sé sincero. ¿Qué es lo que realmente es esto que estoy haciendo me está inspirando a hacer algo mejor, a conectarme realmente con mi ser y con lo que yo amo, ¿sí? Y no quiere decir que, o sea, que todo va a suceder de un día para otro. O puede que sí, todo depende de cómo estés abriendo tu corazón, abriendo tu conciencia. Porque todo está en lo que es la energía de mañana es, ok, bajo todo de cielo a tierra, ¿sí? Pero para eso, mañana es un día para conectar justamente con el chakra corazón. Me abro al amor, me abro a lo incondicional, no tengo condiciones, no me limito a nada, me abro a vivir la experiencia, ¿sí?
desde mi estado de conciencia. Al abrirte a vivir la experiencia, comienzas a vivir nuevas experiencias y no te quedas con lo conocido. Y esto que es desconocido para ti es lo que te va a dar ese salto cuántico. ¿Pero por qué? Porque te estás abriendo a un nuevo conocimiento. Pero para abrirte a un nuevo conocimiento tienes que tener como ese coraje, esa valentía, ¿verdad? Esa voluntad de crecer, ¿sí? De madurar. Y eso por lo menos desde mi proceso espiritual de conexión con mi espíritu ha pasado en todo este tiempo. Para dar estos grandes movimientos he tenido que cambiar de escenarios, ¿sí? Y estos escenarios son los que me han llevado a mi gran manifestación. Pero esta gran manifestación se da porque abro mi conciencia y abro mi corazón a esta nueva experiencia. Pero ¿cómo me abro a esta nueva experiencia si tengo miedos? Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué estás teniendo miedo? ¿Qué patrón es el que qué patrón es el que me está limitando a poder vivir esa experiencia? ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando estamos haciendo este cambio, a abrirnos a esta nueva experiencia, a este nuevo estado de conciencia, porque esta experiencia es un nuevo estado de conciencia. ¿Por qué? Porque te está llevando a todo lo que jamás viviste en el pasado. Y ahí es cuando te das cuenta que estás dando un salto cuántico, ¿sí? Que es todo diferente, pero como todo es diferente, todo es desconocido para ti. Entonces ahí comienzan a abrirse pequeños miedos de secuelas que te habían quedado de un pasado que no había cerrado un ciclo, ¿sí? Y ahí es cuando te das cuenta qué es lo que tengo que liberar, qué patrón tengo que liberar, qué me está limitando, cuáles son mis estructuras, y te das cuenta que todavía tienes creencias limitantes. Estas creencias limitantes son las que te llevan a no vivir la experiencia al 100%, pero cuando vas escribiendo todo, ¿verdad? Vas escribiendo todo, vas diciendo, ok, ¿cuáles son? Es algo muy valioso, ¿verdad? En qué es lo que debo saber ahora para avanzar en mi camino, ¿sí? ¿Qué es lo que yo realmente, o sea, algo que pueden hacer mañana, para mañana o hoy o el día que quieran, o sea, porque mañana se esté moviendo una energía, ¿sí? Y está sucediendo, porque es así, o sea, se está cerrando un ciclo de cosas que habíamos vivido, tanto de colectivo como individual, que ya no tienen que ya no tienen parte, ¿verdad? Ni arte en este nuevo estado de conciencia. Entonces es cómo me libero de esto para poder dar ese salto cuántico en colectivo, ¿verdad? Y poder que la rueda siga su camino y todos andemos al mismo son, ¿sí? Como el otro día puse una pequeña foto en mis historias con un árbol que tenía muchas raíces, pero se estaba transformando desde adentro, ¿verdad?, hacia afuera, y todas estas raíces que estaban bailando al mismo son, con procesos diferentes, con estados diferentes, pero estaban construyendo una nueva forma para ir en el mismo camino. Entonces eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? La semana pasada con esta chica que hablaba era como que, ok, tranquila, que estamos aquí para encendernos, ¿sí? Entonces, si yo veo que te estás apagando, ok, recuerda que es esto lo que vinimos a hacer, ¿verdad? Entonces, te enciendes, me enciendo y seguimos el camino y el proceso. En el grupo que tengo con las chicas, a las que llamo sosteniendo la red del amor. Estamos sosteniendo la red del amor entre nosotras. Y es como que en este momento, cuando una de nosotras, o sea, estamos vibrando en una frecuencia, ¿verdad? Y decimos, sí, me siento así, así. Y entonces todos nos vamos conectando con esa frecuencia y nos vamos transformando al mismo son. Y en este mismo son es como que decimos, oye, tranquila, que estamos aquí para empoderarnos, para ayudarnos a que la frecuencia siga vibrando, ¿sí?
Y va a haber algún momento en que alguna se apaga, pero recordamos, hey, vamos a encendernos, ¿sí? Y nos vamos encendiendo todas, nos vamos influenciando para seguir el proceso y seguir circulando. Y esta pregunta me parece muy importante. ¿Qué aspecto del pasado o patrones destructivos debo sanar para esta liberación que se va a vivir en este momento y en este proceso? Hay muchas cosas dentro de nosotros que van quedando ahí. Es como que tú haces un cierre, ¿sí? Y te sientes completamente empoderado de hacer este cierre, pero con algo que va sucediendo en el camino, tú dices, ¿por qué estoy pensando esto otra vez? ¿Por qué no me está dejando vivir la experiencia en plenitud? ¿Sí? Y sí, estoy abriendo el corazón, pero para abrir el corazón plenamente necesito destruir todas esas pequeñas secuelas que me han quedado, unas marquitas, ¿verdad? Las heridas. Y como que, ok, bien, voy a cerrar esto bien. Y libero este patrón que me esté afectando en mi presente y ahora. Porque ya cuando esto lo hablaba hoy con el grupo, que yo decía, cuando estas marcas, esto se cierra, es como un reseteo en tu estado de conciencia, en tu conciencia. No tienes recuerdos, ¿sí? Como que todo se borra y ya no tienes ese recuerdo, ya ni siquiera, o sea, está en tu presente. Y ahí es cuando te das cuenta que eso ya lo has cerrado, ¿sí? Y, y todo, o sea, todo este proceso, cuando lo vas viviendo en tu presente y ahora, te das cuenta que presencias más el día y que el pasado no existe y que estoy viendo hacia el futuro porque estoy proyectando una decisión desde mi hoy. Y también vengo a hablar de eso ya que lo estoy diciendo ahora. El otro día, eh, cuando uno tiene conversaciones profundas con otras personas, ¿verdad? Van surgiendo todas estas reflexiones, ¿no? Aparte de la introspección que tenemos con nosotros mismos. Pero en un día que estaba haciendo mi práctica diaria, escribiendo y conectando con todas las herramientas que tengo, porque eso es lo importante. Cada herramienta que vamos aprendiendo la vamos implementando diariamente, ¿no? Y para eso es que para eso es que estamos conectando con eso, porque si no, sería en vano tener tanto conocimiento y ni siquiera implementar en lo que estamos conectando espiritualmente con nuestro espíritu. Entonces era así. Había algo que de mi pasado que yo creía que había cerrado, pero en este estado de introspección, en esta práctica diaria, yo dije, hay algo que me está bloqueando, o sea, pero no todavía no determinaba qué era lo que no me dejaba dar ese paso, ¿sí? Y yo en un momento de mi vida, por esto de que dejé de planificar cosas, pero cosas que eran como más con base, ¿no? Porque por lo menos planifico mis maratones, cómo va a ser el viaje, cómo va a ser esto, cómo voy a ir para allá, o algunas cosas, ¿no? Pero después de que me sucedió, esto es algo muy personal, pero tengo que hablarlo para poder explicarles en ejemplo, para que justamente vean cómo es lo que van a hacer en estos días que vienen. Yo yo me iba a casar y yo, claro, esto sucedió, se planificó, ¿verdad? Todo tenía para ese momento un estado, ¿verdad? Iba hacia un camino. Pero al final no sucedió. 3 meses antes de que sucediera, todo se canceló. Pero yo empecé a ver eso fue hace un mes, ¿no? Hace un mes estuve haciendo mi práctica diaria y yo decía, hay algo que todavía no me deja planificar cosas en grande, ¿sí? O sea, ver hacia el futuro. Porque para mí,
después de ese momento, yo realmente dejé de ver hacia el futuro. O sea, siempre vivía muy en mi presente. Y esta es mi realidad. O sea, soy una persona que vive mucho su presente. Y bueno, sí, ¿cómo va el día de hoy? Así van pasando las cosas. Pero no soy una persona de que ya planifica cosas. Lo que les digo, lo único que yo planifico en mi vida, y es verdad, son los maratones. Son todo lo que tiene que ver con corrida o cosas que tengan que ver con espiritualidad, pero voy más que todo en el día a día, ¿sí? Entonces yo decía, hay algo en mí que no me deja ver hacia el futuro, ¿sí? Y entonces fui a ese estado, a ese momento, a esa circunstancia. Y yo dije, después de esa circunstancia sucedió que yo no volví a ver cosas o a planificar cosas, o sea, y con nadie, porque al saber que conectas con alguien desde afuera y estás, o sea, estás conectando también con otra persona y todo también depende de otra persona, porque es una situación donde no solamente depende de ti, sino de la otra persona. Entonces yo dije, esto de verdad me hizo como un bloqueo. Entonces me di cuenta que tenía este bloqueo. Me está quedando poca batería y eso quiere decir que ir hacia lo que tengo que decir y cerrar. Entonces yo agarro y yo digo, ok, bien. Yo realmente cómo me sentía en ese momento. Y voy a ser sincera desde mi corazón, a abrir el corazón. En esta abertura de mi corazón, yo misma me di cuenta que yo, desde el minuto uno, y esta es mi realidad, yo realmente no me quería casar. Yo no sentía que era la persona con que me tenía que casar. Y lo siento mucho, porque la persona seguramente me escuchará, pero eso pasó hace mucho tiempo de mi vida. Justamente 10 años. Y, y yo lo sentía dentro de mi corazón, ¿verdad? Y toda la planificación se estaba dando, manifestando esto, dónde iba a ser, no sé cuánto, todo perfecto, pero yo no lo sentía, ¿sí? ¿Qué pasa? 3 meses antes se cancela todo. ¿Pero por qué? Porque el sentir, por eso es que, ¿qué es lo que realmente queremos ver en un futuro? ¿Qué es lo que realmente estamos decidiendo hoy? ¿Sí? Que nos conecta con nuestro sentir. Por eso, seamos honestos, seamos sinceros, seamos auténticos. Y en ese momento yo no fui sincera, ni auténtica, ni honesta. Simplemente me estaba dejando llevar porque, sí, es una persona con la que tengo mucho tiempo de mi vida. Todo esto que conlleva a que dé un salto, ¿verdad? Este salto. Como no lo sentía, todo se canceló. Mi manifestación no era. ¿Por qué? Porque yo no lo sentía desde el corazón. Y así es como pasan las cosas. Cuando las personas dicen, no, es que no se me dio, es porque no lo sentías en tu corazón. Era por algo que querías mostrar al mundo, ¿verdad? Pero no estabas siendo sincero contigo mismo. Entonces, al no ser sincero contigo mismo porque quieres hacer toda una muestra de una realidad que no eres tú y no está siendo auténtica, no se va a dar, porque no es tu sentir. Cuando lo sientes, y me he dado completamente cuenta de eso por el paso de los años y por mi proceso espiritual, cuando lo sientes, por más de que estén pasando miles de circunstancias a tu alrededor, llegas al objetivo. Completamente. Llegas al objetivo porque es lo que estás sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás creando desde el corazón? ¿Sí? Y cuando creas desde el corazón, ahí es cuando, no importa lo que esté sucediendo alrededor, todo va hacia el camino. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero el tiempo es perfecto. ¿Sí? Pero lo sentimos. Aquello que no es, no va a darse. Entonces, así es que liberé un bloqueo que tenía y dije, ya va, pero si yo eso no lo sentía, yo realmente mi manifestación no se estaba dando porque no era,
por todo lo que conlleva a ese momento en el que me conecté. Eso quiere decir que cuando realmente planifico algo desde mi corazón, ¿sí? Lo proyecto hacia el futuro porque lo estoy decidiendo en mi presente y estoy en la misma, en un estado temporal, porque estoy viviendo todo en un mismo momento. Entonces, ¿por qué mi sentir no se va a dar? Si es algo que yo estoy realmente sintiendo del corazón. Y ahí es cuando decidí planificar algo, pero en grande, ¿sí? Algo que me conecta con mi estado auténtico y con mi sinceridad, y pensar en algo a futuro. Y ahí liberé un patrón, liberé algo que me estaba bloqueando hacia poder pensar en grande, en grandes cosas. No es que no pensaba en grande. Cuando manifiesto, créanme que las manifestaciones son en grande, pero tienes que sentir. Y por lo menos para mí, lo que les estoy queriendo decir era que para mí lo que era el futuro era irrelevante, porque no, el futuro no existe. Entonces es en qué me proyecto hoy para poder ver hacia adelante, ¿sí? Entonces ahí desbloqueé, ahí liberé. Imagínense que eso era algo que tenía, que no lo había visto, ni siquiera había tenido como ese momento de introspección y reflexión conmigo misma, de sinceridad conmigo misma, para decir, ok, ya entiendo lo que está pasando, ahora ya puedo desbloquear este momento, libero y ahora sigo adelante. Pero fui sincera y honesta con lo que me estaba pasando. Entonces, eso es una de las cosas que les doy como ejemplo para que puedan ir con ustedes mismos en esta liberación, cierre de ciclo que se comienza, que la energía comienza mañana, pero ya es algo que hemos estado haciendo en estos 10 meses, por decirlo así, ¿sí? Entonces es eso, dejar ir viejas estructuras, proyectar nuevas formas, conectar con esa guía. Hay algo muy bonito aquí que había escrito: limpia este espacio para recibir la claridad y guía del espíritu, me abro a recibir la sabiduría divina, ¿sí? Entonces es como lo último que les voy diciendo, a ver cuánto me queda. Bien, me conecto, ¿verdad? Cierro mis ojos, hago como una apertura, ¿verdad? Ese es algo parte que sea parte del ritual. Hago esa apertura en mi canal, me conecto justamente con la guía divina. Imaginan una luz dorada que va entrando por su chakra corona, va conectando con su corazón, se van enraizando, conectan también con su chakra raíz. Mañana es un día muy bonito para conectar con lo que es chakra raíz y chakra corona. Me enraizo a la tierra, conecto con cielo y tierra, y conecto con mi corazón. Me abro a todas las experiencias nuevas, a vivir nuevas experiencias. Y es eso, en esa apertura me abro a vivir todas estas nuevas experiencias. Me conecto con la iluminación, con la purificación, me conecto con la luz, prendo una velita, una velita blanca, y conecto con todo esto que me hace feliz, y hago que mi corazón tenga latidos a 1000 por hora, pero desde el amor, desde lo que realmente me inspira, cómo me inspiro, y empiezo a conectar con estas cosas que realmente me inspiran. Y al tener esta conexión con, con el corazón, con el cielo, tierra, con lo cósmico, con la guía cósmica, vamos haciendo estas preguntas que les estaba diciendo: liberación, ¿cómo me libero? ¿Qué creencias, qué emociones tengo para liberar? Les voy conectando con todo esto que escribí, porque qué es lo que debo saber ahora para avanzar en mi camino. Entonces van a sentarse y van a preguntarse esto: ¿qué aspectos del pasado, patrones destructivos, deseo sanar? ¿Qué es lo que he visto que estoy repitiendo? ¿Sí? Y entonces me conecto, escribo todas estas cosas y las voy liberando, ¿sí? Y
y las voy practicando diariamente. Diariamente hay algo nuevo para practicar, diariamente hay algo nuevo para descubrir en nosotros mismos. Diariamente vamos escribiendo, pero esto que estamos escribiendo viene desde el corazón, desde lo auténtico, viene de hacernos preguntas bastante poderosas y, y créanme que les va a llegar la respuesta, pero para eso necesitan tener ese ritual con ustedes, conectarse con ustedes, sentirse, descubrirse, reconocerse, y en este reconocimiento van a poder tener ese discernimiento y van a poder siempre encender esa luz, conectarse desde la luz, y salir de esa oscuridad, de quedarse escondido, sino más bien encenderse, mostrarse, expresarse, comunicarse, hablar, sentir de la manera que sea. Y eso es lo más importante en este momento que estamos viviendo. Así que nada, por ahora esto es lo que les dejo por aquí. Y por último, les dejo esta parte que dice, me conecto con mi claridad, libero lo que no me sirve y me abro a la guía espiritual, confío en mi sabiduría interna. Fui escribiendo estas cosas ayer, ¿sí? Y nada, se las quería compartir por aquí, porque voy haciendo mi guía práctica diaria. A veces demora más tiempo, a veces es como más rápido, porque depende siempre del día, pero tengan su diario, su comunicación con el todo. Cada uno de nosotros nos podemos comunicar desde el ser y desde el espíritu, y cada uno tiene un proceso espiritual poderoso, y en este proceso nos vamos intercambiando información, porque cada uno de nosotros tiene esa pureza, esa verdad, esa parte bonita, que es lo que hace que construyamos la conexión con la fuente, cada uno de nosotros. Así que nada, gracias por tanto, y bueno, espero que estén bien. Nos vemos pronto. Un abrazo y un beso. Gracias.